Ya muchachos, ahora empezamos, así que bienvenidos a segunda clase de base de datos. En la primera parte, la primera clase, hablamos un poco de la historia de base de datos, ¿cierto? De lo que significa una base de datos, lo que se puede hacer con una base de datos bueno, y en general vimos un poquito cómo se manejan los modelos de base de datos. ¿Ok? Hablamos un poco del modelo relacional, de cómo crea tablas, y acuérdense, es súper importante lo que les dije al final de la clase anterior, que tienen que aprender esos 5 conceptos claves en base de datos, que eran tablas, filas, columnas, clave primaria y clave secundaria. ¿Esos son los 5? No, no son 5, sí, son 5. No son 7, son 5. Esos son los conceptos claves que vamos a hablar todo el curso de eso. Todo el curso vamos a hablar. Yo les voy a decir, vayan a la tabla, vayan a la columna, fíjense en la fila, vean la PK, que es la primary key o clave primaria, o vean la FK, que es la clave secundaria. Acuérdense que la PK, y voy a hablar siempre de PK, es la clave primaria que define un registro de datos. Define como identificador único, tiene que ser único. ¿Ya? Y en general piensen, cuando les hablo de PK, piensen en un root, por ejemplo, en un código del producto o una patente de un auto. Son identificadores únicos que definen a, a una entidad en particular. ¿Ok? Y las FK son algo parecido. Las FK usan la FK, perdón, las FK usan la PK para conectar distintas tablas. Entonces, es, por ejemplo, cuando se repite el root no solo en una tabla de usuarios, sino que también en una tabla de transacciones, una tabla de compra, un historial de ese usuario. Ya se registra el root para que ese root quede conectado con la tabla principal de esa persona, que es la de datos personales, y así cuando revisemos las compras de esa persona podamos saber el nombre. Ya, eso es importante. En todo caso, todo esto con la práctica va a quedar un poco más claro. Ya, así que vamos a ir usándolo a menudo, PK y FK. Ya, igual les voy a ir recordando que PK es de clave primaria, FK es de clave foránea. Pero para que lo tengan ahí presente, que son los conceptos claves cuando trabajan con bases de datos. Ya, ¿quién llegó al final ahora? No alcancé a... Rodrigo, ¿cierto? Que estaba pasando la lista. No, no, Rodrigo. ¿Sí? Ah, sí, Rodrigo Muñoz, que hay 2 Rodrigos en la clase. Ya. Pero, dicho eso, la clase anterior fue solamente teoría, ¿cierto? Y yo sé que la teoría aburre y a veces es un poco fome escuchar sobre qué es lo que hace un- una herramienta y no poder usar la herramienta. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día, y vamos a partir por eso, voy a dividir la clase en 2 partes. La primera parte vamos a hacer algo práctico, ¿ya? Entonces necesito que estén con su computador, con Windows, como les dije en la clase anterior, para que hagamos la instalación de la base de datos. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y la segunda parte va a ser eh, un poco más de materia y teoría con respecto a lo del modelo, ¿ya? El modelo de datos, cómo modelar una base de datos o lo que es importante para ustedes, cómo interpretar el modelo de base de datos. Porque recuerden que yo les dije que es muy difícil que creen un modelo de base de datos, ¿ya? Pero sí los van a ir viendo en el tiempo y tienen que saber interpretarlo. Ya cuando vean un modelo de datos, van a tener que reconocer las distintas partes del modelo y decir, ah, esto es una tabla, ah, esto es una columna, aquí está la PK, o acá está la FK. Ya, todas esas cosas tienen que quedar bien claro. Ya, Santiago, buenas noches. Te anoté en la lista por si acá todos los que han llegado hasta ahora los anoté en la lista eh, del curso. Entonces vamos a empezar con la clase. Ya, esta es la clase número 2 y vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es la instalación de SQL Server. ¿Ok? Así que preparados y aquí espero que funcione porque voy a hacer un disclaimer primero. Eh,
SQL Server se actualizó hace poco. Yo estoy acostumbrado o trabajaba siempre con la versión 2019, que era la más actualizada. Pero salió una nueva versión, que es la 2022. ¿Ya? Y es un poco distinta. En el sentido, primero, que antes la herramienta de base de datos era todo en inglés. Ahora está en español. Y eso me pierde un poco, ¿ya? Porque estoy acostumbrado a hacerlo en inglés. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, ahora tiene más componentes, está dividido en más cosas separadas una de las otras. Antes nosotros hacíamos la instalación y se instalaba todo. Ahora tienen que elegir algunos componentes. Y por ahí tuvo un pequeño problema, así que tuve que reinstalarlo. Espero que a ustedes no les pase. Y el tercer disclaimer respecto a la conexión a la base de datos, porque yo tengo dos bases de datos y tengo dos gestores de base de datos, que la única diferencia son versiones distintas, pero al parecer mi gestor de base de datos nuevo se conecta a la base de datos antigua. Entonces ahí estoy perdido porque el tipo de conexión a mí me sale automático. No sé a ustedes cómo les aparecerá, pero si es como las versiones anteriores, debería aparecer directamente una sola base de datos para apretar un botón y debería ser solo eso. Si no, vamos a resolverlo de alguna manera. Dicho eso, vamos con el primer paso. Bueno, el primer paso es descargar la aplicación. Recuerden que en la clase anterior hablamos que necesitamos dos programas. Uno, que es la base de datos en sí, y otro, que es el gestor. ¿Ya? Entonces, obviamente lo primero que necesitamos es la base de datos. La base de datos es SQL Server, así que la forma más fácil de encontrarla es buscándola en Google y yendo a la primera página de Microsoft que aparece ahí, donde dice descarga de Microsoft SQL Server. Ojo ahí que a ustedes quizá le aparezca por acá algún enlace patrocinado. Eso sáltenselo nomás y lleguen directo a esta página de descarga que debería verse así. Esta fotito la saqué hace poco, así que debería ser la misma en la página. ¿Ok? Ustedes me van diciendo si están listos para continuar. Yo, profe, Colóquenme tengo un pequeño problema. ¿Puede retroceder la pantalla anterior para dejar esa. para sacar el print? Sí, por favor. Para no atrasar la clase, pero para yo tenerlo. Gracias. Ya. Sí, no hay problema. Vamos lento nomás. Si aquí la idea es que al final, o a antes de comenzar la parte teórica de la clase, tengamos todo funcionando SQL Server. ¿Ok? Ahora, en cursos anteriores yo he tenido algunos usuarios, algunos alumnos que tienen problemas, quizá no al instalarlo, pero sí al ejecutarlo. Problemas de permiso, por los distintos roles del usuario que usa en el computador. Así que eh, eso también se ha podido solucionar de alguna manera, pero hay que verlo uno a uno. Ya, ahora sí, ya, supongamos que sí. Si entran a esta página, entonces lo que tienen que buscar es este link de aquí, el que dice SQL Server 2022 Express. Es el último, este de acá a la derecha. ¿Ok? ¿Por qué usamos el Express? La única razón por la que usamos el Express es porque es gratis. ¿Ok? Es parecida a las otras, de hecho es la misma que las otras versiones, pero es gratuita porque tiene un poco menos de herramientas y está diseñada para experimentar y aprender y hacer cosas a nivel local nomás. Es justo lo que nosotros necesitamos. Las otras son algunas en la nube, otras tienen herramientas de desarrollo, tienen más cosas. Entonces, esas son profesionales y hay que pagar por ellas, así que no la vamos a usar con la Express. Y bueno, cuando le coloquen descargar ahora, les va a bajar un archivo. Ese archivo es ese que está ahí, SQL 2022, SSI, xpr.xs. Localícelo, búsquelo en la carpeta donde lo hayan dejado y le dan doble clic. ¿Ok? Si voy muy rápido, me van diciendo si van quedando atrás.
Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo no sé cuánto se demora en descargar, así que no los quiero presionar. Se demora súper poquito, es chico el archivo. Sí, de hecho pesa 4 megas. Ok. Ya, entonces, cuando lo descarguen, lo tengan listo, le dan doble clic y les va a aparecer esta pantalla de aquí. ¿Ya? Em, Aquí seleccionen la versión de instalación básica nomás, porque el resto no la necesitamos. No nos vamos a poner a hacer cosas más avanzadas en este curso, sino que con la parte básica ya tenemos. Después que presionen eso, generalmente, les va a mostrar esta pantalla. Esta pantalla les dice que hay discrepancias entre los símbolos numéricos en español y en inglés. Y eso es normal porque nosotros en español usamos, por ejemplo, el punto para separar los miles y las comas para mostrar decimales. En inglés al revés, las comas para mostrar los miles y los puntos para los decimales. ¿Ya? Ahora, como esto es una base de datos, la base de datos está en inglés y los gringos fueron las que le diseñaron, entonces está todo en inglés. Por lo tanto, cuando les pregunte, ¿quieren instalar en inglés? Díganle que sí. Díganle que sí nomás y les va a instalar la base de datos en inglés. Pero al final eso no va a importar mucho, excepto cuando guardemos un dato numérico y vamos a tener que hacerlo con punto en vez de coma. Es lo único. ¿Ya? Después de eso les va a tirar los términos de licencia y tienen que aceptar y después les va a dar la ruta de instalación y le dan instalar. Y ahí se van a quedar un ratito instalando. ¿Ya? Cuando estén listos, ahí me tienen que avisar para continuar. Se demora por lo menos 5 minutos, depende de la conexión. En el básica, ¿cierto, profe? Sí, básica. Ahí está, básica. Eso, versión básica. Después le dicen que sí al inglés y después simplemente aceptar e instalar. Eso es todo. Ya, ustedes me van diciendo, acuérdense que el Zoom tiene algunos, no sé cómo se llaman, gestos, emoticones. Entonces ahí cuando estén listos con la instalación me pueden mandar un dedito para arriba si quieren para saber que ya terminar. ¿Y alguna duda alguien? ¿Se quedó atrás? ¿Estamos todos en el mismo nivel? No, yo estoy súper atrás, profe, así que después voy a tener que repasar No, desde no, atrás. Si acaso. pero dime, No, ¿dónde es quedaste? que no tiene que ver es que no estoy en mi casa y tengo problemas para conectarme, es eso. Pero después yo lo veo aparte, con la grabación por último. Ah, ok, bueno, Si logro engancharme, voy a estar en eso, intentando. pero ahora tenemos tiempo, si mientras los demás descargan la instalación, eh, eso se va a demorar un poquito, así que Ya, le comento igual. podemos esperar. Bueno, si logras conectarte, me avisa para que sigamos eh, el paso a paso, ¿vale? ¿Y los demás cómo van? Ahí está cargando el mío, por lo menos. Por Sí, acá por acá instalando, bien, profe. va como en un 70% más o menos. Ya lleva como unos 5 minutos instalando. Ya, perfecto. Bueno, esperemos, eso se demora un poco, como les dije, así que démosle unos minutos. ¿Ya? Yo vengo al tiro, mientras se descarga la instalación.
Si les pide reiniciar el equipo, la mejor opción es reiniciarlo, porque hay varias cosas que se tienen que instalar. Eduardo, ¿listo la instalación? ¿Datos de conexión de qué? ¿Instalaste el SMS igual? ¿Qué me está pidiendo datos de instalación o sea, de conexión a una base de datos? Dice nombre de instancia, administración de SQL, características instaladas, etcétera. Um, ¿O hay que sacar más aquí? no sé. Eso de ahí, ¿o no? Esa ventana. Esa. Ah, ya, no, pero esa ventana es de información nomás. Eso lo que te dice es cuál es la dirección. Si tú te quieres conectar desde, por ejemplo, otro computador, debería ser esa. Bueno, ahí no va a poder porque el servidor es localhost, pero son los datos de conexión si tú quieres usar un ¿cómo se llama? Un gestor, eso. Y lo otro son puras bla bla, dónde quedó, y bla bla. Ya, después de eso, si les pido reiniciar, reinicien, porque a veces instala complementos que son necesarios para ejecutar el servidor y el servicio de la base de datos. Si no les pido reiniciar, Aquí hay que darle cerrar nomás. sí, puede ser, pero la segunda parte es instalar el sistema de gestión, que es el SSMS. Entonces tiene un botoncito ahí, el tercero que dice instalar SSMS, que en realidad no lo instala, lo único que hace es abrir la página donde hay que descargarlo. Pero si lo cierra es lo mismo que ir a Google y buscarlo, así que no te preocupes. Ya, ese de ahí. Me dice descargar el SQL Server. Hago eso. Te debería decir eh, ¿dónde te dice descargar SQL Server? Estoy medio perdido con tu instalación. No, fuera puro lo hice mal. No. Eh, eh, Ahí mira, vuelve a la pantalla que estaba recién. ¿En serio? No, la otra, ¿Ya? la que venía como después. Ahí Mira, está. ahí ¿Sí? arriba, si te fijas donde dice, casi dice Azure, a la derecha sale un botón que dice descargar SQL Server. No lo tienes en tu foto, pero sale ahí. Ah, A la derecha. ya, no, 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 sí, mira, lo que hay que hacer aquí cuando vayas a esta página es bajar un poquito, está medio escondido, y llegar a esta parte que dice aquí, paso 2 descarga SMS, ¿ya? Y eso te va a descargar el otro programa, ¿ok? Para los demás igual, voy a volver acá atrás, para los que van recién terminando la instalación. Una vez que finalice, les va a mostrar esta pantalla. En esta pantalla, aquí hay un botoncito que se llama instalar SSMS. Esta pantalla es solamente de información, de cómo queda la conexión, dónde se ejecuta, cuáles son las carpetas, etcétera. ¿Ya? Nada muy importante. Em, pero si le colocan ahí instalar SMS, les va a abrir la página de el SSMS. Ahora, si cerraron esta ventana, no importa, lo pueden buscar en Google igual. Le colocan SSMS y les va a abrir la misma página que es esta. ¿Ok? En esta página van a hacer scroll y hay unos pasos. Paso uno de qué hacer, cómo conectarse a la base de datos. Paso 2. Y en el paso 2 está el SSMS, que va a aparecer ahí como descarga de SSMS 21. Está bien escondido. Está bien escondido. Vicente está rayando. Sí, ahí, mira. Ahí, ¡pup! Ahí está el enlace. Ya, así que páginlo y cuando le inicien ese instalador les va a aparecer esto. Pueden continuar. Puede que les pida permiso, igual le dicen que sí. Les va a instalar todo eso. Y cuando lleguen aquí, esto es lo importante, porque necesitan este componente de aquí que se llama inteligencia empresarial. Dice sí o sí es necesario. ¿Ok? El de asistencia IA nunca lo he usado, pero podemos probarlo. Así que instalarlo de todas maneras para echarle una mirada. Puede que sea interesante.
Y después de eso le dan acá, instalar, y va a empezar a instalar el SSMS también. ¿Ok? Esto acá abajo, por si acá es de mi computadora, así que no se preocupen si no les aparece este Visual Studio. Ya, y al final de la instalación aparecerá un mensaje que dice que se recomienda reiniciar Windows, así que si les pido reiniciar, reinicien. Ya, pero solo si les aparece, no, no, reiniciar, porque sí. ¿Ok? Así que lleguemos ahí por mientras. Si alguien tiene dudas, puedo volver acá y, y volver a los pasos para que puedan todos tenerlo instalado. Puede, mientras tanto, ya que nadie está como solicitando, volver al paso uno porque pude ingresar recién. Eso, mira, paso uno, Mientras tanto, aquí. Aquí. Busca SQL Server en Google. sí estoy acá, ya estoy en introducción a SQL, ya estoy ahí, Ahí. Entonces ya estoy aquí ahí, tienes que ya descargar ingresé. este. Ahí ¿Dónde a está donde entonces voy. aquí? Sí, ahí estoy. Entonces descarga la versión Express y la ejecutas. Ya, ¿Ok? Y te va a aparecer esto de aquí y le pones básico. ¿Ya? No debería demorarse mucho porque es un archivo chiquitito. En realidad lo único que está descarga es el descargando. instalador, pero el resto de cosas las va descargando en la instalación. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Sí, Sí, dile que sí, ¿no? está descargando. Básica, sí, ¿cierto? Básica, sí. Aceptar. En Ujú. selecciona idioma inglés, ¿era cierto? Sí, ahí le colocas que sí Instalar. y después le colocas aceptar e instalar. Y ahí debería empezar a descargar tu instalación. Sí, en eso está. Gracias. Ya, perfecto. Cuando termines, te va a mostrar esta ventana y le das a ese botón, instalar SSMS. ¿Vale? Ok, gracias. Y de ahí continuamos. Por mientras yo voy a avanzar con los demás. Ya, entonces tenemos instalado el SSMS a esta altura con la mayoría. Entonces abran el SSMS, es importante. Aquí tenemos que comprobar si es que les funciona la base de datos. Ya, entonces el SSMS que se llama SQL Server Management Studio, versión 21, búsquenlo en su instalada, puede que les salga eh, bajo la carpeta Microsoft, puede que esté. Ahora sí, Se le fue el profe, parece. ya, se ve, ¿cierto? Aló, aló, muchachos, ¿se ve? Sí, Sí, se se ve. ve. Se cortó por un momento. A mí me salió una ventana al final de la instalación que dice modificar, iniciar y más. ¿Le pongo iniciar? ¿Desde ahí se inicia?
¿Están ahí, muchachos? Aún me sigue cargando. Ok, es que se me cortó el internet aquí, el wifi se me fue por un minuto. Voy a tratar de que si aparece el nuevo se conecta al celular para que no se caiga. Ya, pero yo le estaba contando algo de qué hacer cuando se descarga. Pero esto es para los que ya terminaron. Entonces abran Visual Studio, ¿cierto? A ver, ¿qué ventana? Ah, ok, sí. Sí, eso mismo le voy a mostrar aquí. En esa ventana en la que estaba Eduardo, ahí no creen ninguna sesión, porque eso es para GitHub, que es otra cosa de código y Microsoft, sino que coloquen ahí omitir y agregar cuentas más tarde. ¿Ok? Y ahí debería abrirse y les debería mostrar esta ventanita que es de conexión. Ahí automáticamente debería estar el link de conexión a la base de datos que ustedes instalaron localmente. Así que si le dan conectar, debería aparecerles la base de datos al lado izquierdo. Sí. ¿Ok? A mí, profe, Conectarlo. me manda un mensaje antes de eso que dice que si quiero probar como la nueva experiencia y probar como una interfaz nueva o si ocupo la clásica. ¿Le dejo en la clásica? Ah, sí, en realidad hay cualquiera nomás. Sí. Yo creo que le puse la nueva para probar y es esta ventana de conexión. No, yo le puse que sí entonces. Sí, yo creo que da igual, aunque no estoy seguro. Profe, por acá, Víctor, ya, por Dime, fin logré instalar el SQL y el Visual. Estoy en ¿ok? el Visual y me está preguntando por el conector. No recuerdo cuál fue el que usted dijo que había que instalar, o ninguno. ¿Cuál visual? Perdón, en SQL Server, en el Management Studio, recuerdo que usted dijo que había una página de un conector. Es ahí. Ese. Ya, inteligencia empresarial. No me Sí, alcanzaba. inteligencia empresarial, ese Y, es. y después instalar, ¿cierto? Sí, y después instalar eso. Y el de IA también, sí, el de IA no es necesario, pero para probarlo podríamos Ya también lo vamos, instalarlo. entonces son esos dos. Sí, esos dos, con esos dos estamos. Ya, ahí El está instalado. inteligencia empresarial es súper necesario porque es para eh, cargar datos externos hacia la base de datos. Ya, gracias, profe. Está instalando. Ya, a ver, Eduardo, te pareció. ¿Y no te aparece el server name, Eduardo? Debería ser automático eso. No, a mí también me lo muestra en blanco. ¿En serio, chuta? Ya, ahí estamos en problemas. Pero tú reiniciaste tu computador, ¿cierto? No, yo no, a mí no me pidió nunca reiniciarlo y me sale eso, no me aparece ningún server. Sí, yo sí. Mm, Y ahora apreté escape sin querer y cerré eso. ok. Veamos. Yo todavía estoy instalando. Ya. Bueno, por mientras no le aparece ninguna conexión reciente, ¿cierto? Acá arriba, nada. Si se van a examinar, les Lo aparece aquí el cerré y lo panel. voy a volver a abrir. Sí, yo estoy Sí, ahí y me aparece Seco SQL Express como predeterminado, pero no me aparece esa que sale que tienes tú ahí. no, pero debería salir una de las dos, porque yo tengo dos bases de datos, una antigua y una nueva. Tienes que aparecerles una. Yo no sé, es por eso tenía miedo, porque yo de aquí, a ver si está conectando. Ah, interesante. A ver. Porque yo de aquí no había logrado conectarme, pero de acá de History, como yo tenía una base de datos antigua, se conectó a esa automática. Por eso tengo Ahí en las el chat dudas. te pegué la imagen donde lo que me aparece a mí. A ver,
Sí, pues esa que dice SQL Express debería ser la base de datos. Si ustedes la pinchan o le dan doble clic, debería poder conectarse. Disculpa, profe, ya terminé de descargar en el Express Edition y ahí hay que poner instalar SSMS. Sí, ese mismo. A ver, déjame buscarlo. Aquí está, instalar SMS. Dice SMS, lo buscas en la página. Sí, ahí, instalar Ah, SS. ya está. Esta página va a llegar ahí, ¿En qué ¿cierto? página? Esa que está aquí. Ya, Y ahí tenéis estoy que poniendo a bajar, instalar. le da un poquito abajo. No, no, no. Tenéis que buscar esa descarga esta, Espera, que que está en el paso 2 de esa página. es que espera, paso uno, paso dos, determinación, ya. Y aquí voy a descarga, es que estoy del celular y no veo nada, estoy piti. Ah, Ya, 21, ahí está. sí, descargas SMS 21, ese le das descargar y te va a bajar el Ya, archivo, le das doble clic y te va a llevar al Visual Studio. No sé por qué sale eso, pero bueno. Eh, Te va a aparecer esta ventanita. Aquí es importante porque tienes que marcar estas dos cosas que están ahí. Ya, por mientras, vamos a ¿cuál ver marco? las fotos que mandan acá. Hay como un Se error de habilitó el cifrado. certificado. Ah, habilitar, ok, déjame ver por qué. Como decía, aquí, yo tengo acá. Entonces voy aquí, voy acá, voy acá, voy acá. Conectar. Ahí está, pues. Ya, ya sé. Entonces, para conectarse tienen que hacer lo siguiente. Colocan, cuando se conecte les va a aparecer esta ventana y le colocan simplemente este tick de acá abajo. Trust Server Certificate. Y eso es todo. Ya, ese era el problema. Por eso yo tampoco podía, pero ahora puedo conectarme desde acá, cualquiera de mis dos bases de datos. Una es la 2019, otra la 2022, pero no sé cuál es cuál porque no tienen identificación. Y yo supongo que esta es la antigua. Entonces, si me conecto, debería estar mis bases de datos y ahí está. Ok, ustedes por si acaso, una vez que se conecten, van a ver eso que está aquí a la izquierda. ¿Ya? Y ahí si ustedes expanden, van a ver esas carpetas. Base de datos, seguridad, objeto del servidor, etcétera. A todo esto a todos les sale en español, ¿cierto? A mí por lo menos sí. Sí, es que está medio raro esta versión. Mira, algunas cosas están en español, otras están en inglés. Es bien raro. Ya, pero si les sale en español, vamos a estar igual los dos, porque el mío también está en español, pero yo tenía uno antes que estaba en inglés. Pero da igual. Lo que les decía, en la izquierda les va a aparecer la base de datos. ¿Se acuerdan que ayer les mostré el icono de base de datos? Es justamente el cilindro que está aquí. ¿Ya? Eso quiere decir que están conectados. Si en algún momento se conectan a otra base de datos, ustedes no tienen dos, pero yo sí, les van a aparecer dos de esos cilindros en su menú. A ver si se conecta eso. Oh, ya, no me dejan en puerta. Da igual. Ahí tenemos nuestra conexión. Si usted la expande, les van a aparecer las carpetas. Y la carpeta importante de esta base de datos es esa que dice base de datos. Van a estar las bases de datos de ustedes. No van a tener ninguna, excepto creo que les aparece una de sistema. No estoy seguro. Pero las que tengo yo son estas que están acá, que son de cursos anteriores. Y cada una tiene su propio iconito de base de datos. Ya no los quiero confundir con lo que hay adentro, así que todavía no se los voy a mostrar.
porque si no se van a perder un poco. Entonces lo que vamos a hacer una vez que puedan ingresar o conectarse a su base de datos, vamos a importar una base de datos. ¿Y cuál vamos a importar? La que yo creo que tienen en la tablet. ¿Ya? Porque ahí tienen un curso de videos acerca de base de datos, ¿cierto? Por lo que yo me acuerdo. Y es de SQL Server. Por lo menos así lo hacían en cursos anteriores, ¿verdad? Se le escucha robótico. Mm. No, les preguntaba si en la tablet tienen un curso también de SQL que les pasaron con la tablet, donde hay distintas prácticas y ejercicios. ¿Sí? ¿No? ¿En alguna aplicación? ¿Sí? ¿Le ¿La pasaron tablet? alguna aplicación con la tablet que les dieron o no? Voy a revisar. No sé. La mía no tiene nada. Es que no sé si, por lo menos hasta el curso anterior la estaban usando. ¿Se refiere al Profe, portal, profe? No, no, no portal, una aplicación. No me acuerdo cómo se llama, porque yo la tenía y la desinstalé, necesitaba espacio. Que eran puros videos al final de cómo usar SQL y cosas por el estilo. no, la mía no tiene nada de adicional a lo básico. Profe, disculpe, ya Dime, descargué el SMS. Aparte de inteligencia empresarial, ¿cuál más era? el de ¿Que había que asistencia marcar? de IA. Ya. Eso. Esas dos y instalar. Instalar, eso. Ya. Ya, y ahí cuando lo instales Sí. va a ser todo No, en el chiquitito. tablet no viene nada. Pero ¿no será que a lo mejor esos videos están en ese aula que mencionaba más temprano? Tal vez puede ser, Supongo, no sé. pero yo no he entrado, por lo menos el año pasado no los tenía. Pero no importa, no se preocupen, da igual. Era porque la base de datos que tengo aquí para que ustedes aprendan a importar datos está hecha para ese programa. Entonces yo la saqué de ahí, la traje como archivo para que la puedan usar en los ejercicios que aparecen ahí. Pero si no están, no importa. Si, lo importante es que vamos a practicar cómo importar datos y vamos a tener una base de datos con datos al tiro para usarla en este minuto. Y no vamos a tener que hacer paso a paso como sí lo vamos a hacer en las próximas clases. Es solo de Está en el, ejemplo, eso voy. está en el portal, profe, perdón que lo interrumpa, está en el portal eso. Ahí está ¿Sí? la biblioteca.mdb. Sí, esa misma. Sí, está en el portal. No sé si a mis demás compañeros, compañeras le habrá llegado un correo hoy de que ya habían habilitado el portal. A mí al menos me llegó. Ya, pero no importa, sí. Lo importante es que ese archivo se los voy a pasar ahora por WhatsApp para que lo tengan y los vamos a usar ahora en SQL Server para que tengan una base de datos con la cual practicar. Entonces, denme un segundo. Voy a buscar el WhatsApp por aquí. Este aquí. Este. Este es cierto, gestión de base de datos, sí. Y ahora voy a buscar el archivo, que es el que dice biblioteca. Y se los voy a enviar por WhatsApp. Ahí está. Entonces espero que puedan pasarlo a su computador de alguna manera para que lo puedan usar. También se los podría mandar por correo, pero no tengo sus correos. Lo pueden descargar, supongo yo también de... Sí, ahí está. La imagen que mandó su compañero, ahí aparece la misma base de datos que le estoy pasando yo por WhatsApp. Así que por donde lo quieran sacar, la cosa es que la pueden tener para practicar. Ya, mientras su compañera termina, y bajen el archivo y déjenlo por ahí en alguna carpetita junto con
con sus apuntes o alguna carpeta dedicada que tengan para este curso. Avancemos, profe, hoy en un 4%. En el Visual Studio Style. 4%. Aquí. No, en el Visual Studio después del SMS. Ahí, Mm, sí, efectivamente. ok. Ok. Yo por No, pero mi no te parte, preocupes. yo Lo que recién podemos hacer- logré descargar el SQL y meterme a instalar el SMS, así que voy más atrasada. así que- Ya, no te preocupes. Mira, vamos a hacer un break ahora porque van a ser casi las 9. Para que descansen un poco, tomen un cafecito o algo. Y mientras te esperamos, ¿vale? Todas las clases vamos a hacer un break cuando pase una hora de clases para que no estar tanto rato sentados, puedan darse una vuelta por ahí. Así que, mira, Eduardo compartió la biblioteca por el chat del Zoom para que la descarguen ahí. Ya, entonces, hagan eso, descarguen el archivo y pónganlo en una carpetita y vamos a un pequeño break. Y volvemos, yo creo, unos 10 minutos. Son 5 para las 9 a las 9:05. Y continuamos, ¿vale? Ok, profe. Voy a pausar. Aún descargando el SQL Server Manager Studio 21. Ok, ¿cuánto Así que porcentaje llevas? poquito, un 5%. Ok. Así que, Ya no importa. no Vamos a sé, ir es que avanzando, pero sí, yo creo que el problema es que es mi internet, porque aquí está mm, media mala la internet, así que está muy lento. sí. No, seguramente es eso. Bueno, mi internet igual está medio malo, por eso se acaba de hacer el Zoom, pero em, cuando termine nos avisa y para que puedas entrar también al No sé, SQL. voy a mirar y después igual hago la práctica. Así que voy a seguir descargando, así que voy a estar atenta a los pasos que hacen para después repetirlo. Ya. Bueno, para el resto deberíamos estar listos con esta diapositiva. Un momento, ¿qué es esto? Ah, sí, estamos listos. Ahí deberíamos ir aquí. Ya. Entonces, vamos a ir con la otra diapositiva. Vamos a dejar esa ahí por mientras y vamos a ir con la diapositiva que no es esta. No, es la de acá. Esa es la del año anterior. No cargamos la base de datos por si acaso, tenemos el archivo, pero no la cargamos. Sí, sí, eso vamos a hacer. Acá está. Importar datos. Eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Ya, esperamos que haya un par en espera para entrar al curso. Ya, entonces todos tienen el archivo, ¿cierto? ¿Hay alguien que no lo tenga? Ya. Ups. Yo sigo descargando, profe, así que Yo Sí, sí. estoy avanzando. Avanzando, ¿qué significa eso avanzando? Estoy en el paso 2 donde dice descarga. Es que lo instalé en otro compu. No lo instalé Ok, en el notebook. Parece que un poquito más lento. ya, ya, pero por mientras, para los demás, como les decía, esta base de datos viene en la tablet, ahora está en el portal, así que lo que vamos a hacer es instalarlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nuestro primer trabajo en la base de datos. Para eso vamos a crear una nueva base de datos. ¿Ok? Entonces, déjenme ir por acá para ir paso a paso yo también con ustedes. ¿Dónde está? Acá está. Yo voy a eliminar esta base de datos para que
podamos ir todos al mismo ritmo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una base de datos. ¿Ya? Como les decía, al expandir acá la base de datos y la carpeta base de datos dentro del repositorio, no, ustedes no van a tener nada de esto, así que le dan botón derecho y el primer ítem del menú desplegable que aparece es nueva base de datos. Así que le dan clic ahí. Y esto tiene un montón de cosas, pero no le vamos a poner atención a nada. Lo único que nos interesa es el nombre de la base de datos y eso lo vamos a colocar acá arribita. Entonces le colocan ahí biblioteca. Eso es. Y le dan a aceptar. Y eso es todo. Ya crearon su primera base de datos. Como ven, es muy fácil. Ahora, aquí hay una trampa, si yo les comento esto. Hay una trampa porque yo les contaba en la clase anterior que las bases de datos son sistemas, programas que no tienen interfaz gráfica, como esta que estamos viendo, sino que funciona todo con código. Ya, por lo tanto, crear una base de datos, crear una tabla, insertar un nuevo dato, en la base de datos en realidad funciona todo con código. Por lo que, por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es, con un par de clics, generar ese código. Pero nosotros no vemos eso. ¿Ok? Lo que estamos viendo nosotros es que simplemente creamos una nueva base de datos con un clic, botón derecho, nos pide un dato, rellenamos, aceptar, ¡pum! Listo, y aparece. Pero en realidad eso no es lo que pasa internamente. Eso es lo que el SSMS nos facilita a nosotros para que podamos interactuar con la base de datos. Todo lo que hacemos aquí lo convierte en código. ¿Ya? Y de hecho, a ver, hay una forma de verlo, pero no recuerdo. Sí, aquí hay una forma de hacerlo, pero no lo vamos a hacer ahora porque lo vamos a hacer después. Hay una forma de ver el código que hay por debajo para crear esa base de datos. ¿Ya? Pero no lo vamos a ver ahora porque es muy engorroso para esta parte. Lo vamos a ver para las tablas, que ahí sí es más fácil. Ok, dicho eso, fíjense ahora, echémosle una mirada a la base de datos que tenemos que se llama biblioteca. Si ustedes expanden esa base de datos, van a ver que también esta tiene un montón de carpetas, todas estas que están aquí. Y obviamente la que nos importan a nosotros son, en realidad es esta carpeta, la de tablas, ¿ya? Porque acuérdense que dijimos tablas, columnas, filas, PK y FK, ¿ya? Eso es con lo que vamos a trabajar. Y aquí está la carpeta de tablas donde vamos a agregar las tablas. En este caso no vamos a agregar nada porque como vamos a hacer la importación de una base de datos que ya está creada, entonces se van a agregar ahí solitas. ¿Ok? Dicho eso, vamos al paso 2. Vamos a importar un archivo. En este caso, vamos a importar el archivo biblioteca.mdb. Para los que no saben, el MDB viene de la base de datos, también es de Microsoft, ¿cómo se llama? Oh, se me olvidó. Eh, Access, sí, Access puede ser. ¿Ya? Que se usaba mucho antes, pero ya parece que no se usa mucho. Pero bueno, esa base de datos fue creada en ese programa y ahora lo vamos a importar a SQL Server. Entonces, vayan a la biblioteca, a su base de datos y le dan botón derecho. En botón derecho le dan tareas, importar datos. Y tareas aquí, importar datos. Eso. Ahí es donde me pierdo un poco porque en la versión anterior aquí decía tasks. Bueno, pero le dan Parece- importar datos. Me aparece ¿So? la opción importar datos, pero como no disponible, como en gris. ¿En serio? ¿A alguien más le pasa? Ya, lo que pasa es que a mí en algún momento me apareció eso en gris, pero fue antes de instalar. ¿Dónde está? No, este no es. Antes de instalar esto.
inteligencia empresarial. Pero yo creo que tú lo instalaste, ¿cierto? Ah, no, me perdí esa parte, entonces no instalé eso. Ah, ya, eso es. Ya, pero no importa, mira, para que lo hagas, simplemente ejecuta el instalador de SSMS de nuevo, pero esta vez no lo va a instalar, sino que te va a decir si quieres modificarlo. Y te va a salir esta misma pantalla. ¿Ya? Y aquí en esta pantalla le das clic a esas dos cosas que están ahí y le pones instalar y se va a agregar. Ya, pero a los demás les aparece la opción de, ¿cierto? De Sí, importar datos, profe, ¿verdad? sí, estamos ahí. Ya, perfecto. Ya, por mientras voy a avanzar un poquito. Ya, una vez que importe los datos, les va a aparecer el asistente, que es este de aquí. Mira, se coló un símbolo ahí medio raro. Ya, aquí este se llama, bueno, asistente de importación, Wizard en inglés, que lo que va a hacer es darnos las opciones paso a paso para ir instalando, o sea, en este caso importando los datos. Y lo primero que nos pregunta es ¿de qué tipo es el archivo? Ya, como les dije, este es un archivo de tipo Access. Entonces lo que tienen que elegir acá arriba en origen de datos es Microsoft Access. Y ojo que creo que hay dos Access. Entonces tienen que seleccionar el que dice Microsoft Access Database Engine. ¿Ya? Y en el botoncito de abajo que dice examinar, ahí buscan el archivo que descargaron. ¿Ok? Entonces yo lo voy a hacer acá también. Eh, Aquí tareas, importar datos. Le damos siguiente. Aquí elijo el primer Microsoft Access que aparece, Microsoft Access Database Engine. Me voy a pedir el archivo, lo buscamos, ahí está. Y eso es todo, le Profe, damos. profe, ¿Sí? perdón, no me aparece SQL, me aparece Framework, OLEDB, SQL Client, OLEDB, SQL Server, no me aparece el lo de Access, qué raro. Pero ¿y si así scroll a ese selector? Aparece un selector más con menos información. No sé si a alguien A lo más le mejor. pasa. Pero ¿qué es lo primero que te aparece arriba? Ya, mira, voy a volver a hacer el ejercicio, voy a biblioteca, ¿cierto? Voy a... Dame un segundo, profe, en tabla era, ¿cierto? Voy a hacer el proceso de nuevo, profe. ¿Sí? Te vas aquí en la biblioteca, ¿cierto? Le das tareas y Sí, importar datos. tareas, importar datos. Sí. Después, next. Sí. Y a origen de datos me aparece como default el Net Framework. Y cuando la abro, no me aparece ese Microsoft Access. ¿No te parece? No, se lo juro, profe. Oh, qué raro. ¿Me podéis mandar una captura? Sí, Eso sí que está muy raro. sí, no. Por eso preguntaba si a alguien más le había pasado. Mira, si de todas maneras, si no puedo hacerlo, no importa, porque yo después puedo exportar esto a una versión SQL y tú lo vas a poder, te lo paso y lo importas eh, desde tu base de datos, en Ya, profe. último recurso. Pero mándame una captura para echarle una mirada a ver cómo se ve. Ya. Perdón, no sé si lo mencionaste, pero ahí ahora ya lo pude hacer. Me dice seleccionar tablas y listas de origen. No ¿Cómo? importa. No sé si lo mencionaste. Eh, Me sale, después de eso, hacer next, digamos. No, pero seleccionando arriba eso. Ahí.
Ah, sí, todavía no llegó ahí. Ya, pero para los que van, pues vuelvo contigo. Aquí tienen que elegir OLEDB Provider por Search. Creo que eso no estoy seguro. Ah, no se elige de nuevo el Access. No, no es el Access. Es Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Entonces, Ah, eso sí me lo. OLEDB Provider, este de aquí es. Ojo que hay hartos provider y hay harto SQL Server. Hay uno que dice driver, ese no es el que dice provider por SQL Server. Ya, es el que tienen que elegir. Y abajo donde les dice base de datos, eligen su base de datos que creamos recién, que es la biblioteca, que es la única que van a tener ustedes, pero en mi caso yo tengo hartas, así que selecciono eso. ¿Ok? Ese es el destino, por si acaso, vamos en la parte del destino. Le dan siguiente y les va a aparecer copiar y bla, bla, bla. Aquí también le dan siguiente. Y acá seleccionar tablas y vistas de origen. Aquí sí que tienen que seleccionar lo que vamos a necesitar, que en este caso son 3 tablas nomás, que son los libros, préstamos y usuarios. Eso nomás. Y ahí le dan siguiente, siguiente y finalizar. Ya, esto es lo último que van a tener que seleccionar. Libros, préstamos y usuario. Siguiente, siguiente y finalizar. Cuando finalice les va a aparecer esta ventanita diciendo que está todo bien, cuántas filas se fueron cargadas, 9, 11 y 6. Le dan cerrar, se van a su base de datos y las tablas deberían estar ahí. Si no están es porque no se ha refrescado la base de datos, así que le dan a su base de datos botón derecho y actualizar. Y ahora sí están. Ok, ¿alguien quedó atrás como para volver a repasarlo? ¿Me mandaste la captura de lo que te aparecía? Ya, para los que terminaron, lo que vamos a hacer es un primer script, ¿ya? Para que vean cómo se hace. Esto también está en la diapositiva aquí. Ahí está. El primer script. Entonces, hay unas cosas que tienen que tener en cuenta antes de hacer el script. Primero, eh, tienen que tener seleccionada su base de datos. Y no es de que la tengan pinchada aquí, sino que acá arriba tiene que aparecer. En este caso no aparece nada porque no tengo nada abierto en el lado derecho. Entonces, lo que van a hacer es crear una nueva consulta, que es un script, ¿ya? Nuevo script, nueva consulta, nuevo query. Significa lo mismo. Consulta, query o script, para términos prácticos va a ser lo mismo. Así que cuando yo le digo nueva query o nuevo script, presionan aquí, consulta. Y eso les va a abrir una ventana en blanco. Esta ventana aquí es como de texto donde ustedes pueden escribir, pero obviamente la gracia es que ahí podamos escribir código. Ok, entonces fíjense que ahora que tengo esta ventanita de script, ahí arriba aparece seleccionada mi base de datos. ¿Ya? Y ojo que eso va a ir cambiando a medida que vayan manipulando las distintas bases de datos acá. Así que fíjense en eso cuando ejecuten un script. Ya, en este caso seleccionamos la biblioteca y vamos a hacer un primer script. Lo voy a escribir, ustedes lo van a copiar y ejecutar, pero no se preocupen si no lo entienden, la explicación va a ir a medida que avancemos en el tiempo. Esto va a ser algo súper sencillo. Eh, libros. Eso. Entonces voy a aumentar el texto, el tamaño del texto para que se vea bien. Entonces fíjense que la línea 1 aparece select asterisco from libros, que es una query para seleccionar datos del libro. En este caso el asterisco de aquí significa sacar todo. Y esto de acá es la tabla. Entonces para los que saben inglés, esto es súper fácil de entender. Seleccionar todo desde los libros. Eso es lo que significa. Y por eso el SQL es súper
Es un lenguaje que es súper fácil de entender. No es como los lenguajes de programación que son mucho más abstractos. Entonces, ahora para ejecutar esto y ver que funcione, presionamos el botón de ejecutar que está acá. Y no funciona porque tenía seleccionado una parte del texto. Ahora sí. Y ahí está. Y eso que les trae ahí es una tabla de datos que se parece a las de Excel, ¿cierto? Tenemos el nombre del libro, la editorial, el autor, género, el país, etcétera. Todos estos datos que están aquí son de la base de datos, ¿ya? Pero esta tabla que yo veo ahí en pantalla es una copia de lo que hay en la base de datos, ¿ya? No es la base de datos en sí, sino que es una copia. Entonces lo que hace el SSMS, el gestor, es traerme los datos copiados desde la base de datos. Dame un segundo, muchachos, que me empezó a dar alergia, no sé por qué. Venga al tiro. Ya, volví. ¿Ok? Entonces, por mientras, resolvemos los problemas con sus compañeros que se han quedado atrás. Jueguen ustedes. Aquí, por ejemplo, en vez de libros, coloquen autores, o como sea. Si no saben los nombres de las tablas, pueden buscarlos aquí en la carpeta tabla. Entonces tenemos libros, préstamos y usuarios. Así que pueden seleccionar el usuario, le dan a Es ejecutar. ¿Perdón? ¿por qué sale un error a mí? También me sale ese error abajo. ¿Cuál error? ¿Ese? ¿Ese de ahí, dices tú? Sí, no sé por qué aparece, porque no hay ningún error. Es lo mismo que salía a hacer errores, no entendí por qué sale eso. Sí, yo creo que es un bug, porque no hay ningún error en la consulta. De hecho, trae el resultado, así que no le pongan atención a eso de ahí. Si hago un error ahí sí, así deberían aparecer los errores cuando la consulta tiene errores. El error en rojo y bueno, información de que se ejecutó. Pero si la consulta está bien y aparece la tabla es porque funciona. Ok, Profe, sí, disculpa, yo ya descargué todo y me dice al conectar server name, esa ahí me perdí. Sé que lo explicó que había que tenerlo guardado, sí, pero no sé dónde. vamos al tiro contigo. Mira, que Gracias. estoy viendo no sé si se ve la foto que mandaron, pero estoy viendo el origen de datos y no aparece. Sí, profe, eso fue lo que me pasó. Por eso que me quedé pegado. Qué raro, súper, súper raro. Pero vamos a tratar de solucionarlo. Dame un segundo. Vamos con la duda. ¿Verdad que está aquí? Me voy a desconectar para enseñarles cómo conectarse. Y acá. Aquí estás tú, ¿cierto? Sí, Entonces aquí en examinar le das al local y debería aparecerte examinar, tu base de datos. ¿Ya? Y lo único que tienes sí, que hacer es colocar este clic de acá abajo, Trust Server Certificate, ya, y le das conectar. conectar. No. Conectar. Listo, ahí conectó. Perfecto. Entonces, en el lado izquierdo aquí debería aparecer tu base de datos. ¿Ya? Lo que tienes que hacer ahora es la segunda parte, que es importar los datos. Pero vamos al tiro con eso. Déjame ver por qué es tan raro eso de que no aparezca. Déjame buscarlo. Um, access driver not show in SQL Server when importing data.
Doesn't the access database engine or versus no tenemos. Mm, mm. Yo creo que es más fácil solucionarlo de otra manera. Ok, ¿cómo podemos hacerlo? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Dame un segundo, voy a... mm, si lo importo los resultados no creo que funcione. Vamos a ver... Vamos a verlo tabla por tabla. Avanza un poquito. Pero si lo hago así... mm, mm, Ahí está la tabla, pero no están los datos. Según insert, están los datos. Tendría que hacerlo de acá nomás. Tendría que exportar datos. El problema es de dónde los saco los datos. Ah, Hugo se tiene que retirar. Sí, no hay problema, Hugo. Sí. Después, lo que veamos después lo puedes ver en el video, así que no te preocupes. Ah, este no sirve. Hay que hacer un respaldo, pero es medio engorroso hacer el respaldo aquí de la base de datos. Ese es el problema. Mm, mm. Si luego copia de seguridad va a ser para este computador, generar script. A ver. Y ya de todo. Y de acá. Nuevamente la consulta. Un momento, nos faltan las opciones. ¿Dónde están? Mezcla a partir de toda set de la cita. Siguiente. Aquí está. Incluir. Composición de objeto, cuestionar, incluir drop, incluir criterio. Las estadísticas, no. Basura, nombre, permisos, lleno, script. Opción, incluir clave externa, clave principales, clave única. Esto índice, opciones. Esto es para las claves, pero no sé si incluirán los datos. Eso es lo que no lo tengo claro. Los valores de permiso, propiedades. Acá está. Son esquema y esquema y datos. Ya vamos a tratar de hacer eso. Siguiente. Chuta, no sé dónde los dejo. Ya, mira, lo que voy a hacer es que te voy a mandar este script que debería funcionar. No estoy tan seguro, pero debería funcionar. Voy a guardar aquí. Dame un segundo. Mm, Bajo, rotarías, base de datos, alumno, datos.
biblioteca.sql. Ya, lo voy a mandar aquí por el chat. No, ese no es este de acá. Ya, ahí está. Entonces, ese archivo, ábrelo con SQL Server, mándate aquí, mira. Acá, abrir con este botoncito, abrir, y buscas tu archivo SQL que te acabo de enviar. No, lo bajo, tutorías, archivo, no, no es Power BI, el otro, base de datos y material, unos datos, aquí está. Abres ese, biblioteca.sql, te va a aparecer este código y aquí le das a ejecutar y debería cargarte todos los datos en tu base de datos de biblioteca, ¿ya? Debería, en teoría. Así que Estoy en trata de eso, hacerlo, profe. Estoy en eso. me cuentas cómo te va. Ya, Para, haciendo. para la otra persona que iba atrasado, entonces, ya pudiste abrir tu base de datos, ¿cierto? Que hasta aquí, Yo sí, ¿cierto? Ya, entonces lo exacto. que vamos a hacer ahora es el archivo, ¿descargaste el archivo ese que les enviamos por WhatsApp y por Zoom? No. Ya, pero no importa. Ya, mira, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que crear una base de datos, ¿ok? Entonces acá en tu carpeta que dice base de datos, dentro de tu base de datos le colocas botón derecho, nueva base de Mm, datos, y le das el mm. nombre acá, biblioteca, ¿ok? Biblioteca ya. Le das, Aceptar. Ok. ya, eso debería crearte una base de datos biblioteca, que es esta que tengo yo aquí, esta de acá, Sí. ¿ya? Entonces Sí. ahora, esto podemos hacerlo de dos formas. Si ¿te sirvió el script? ¿Lo ejecutaste bien o no? ¿No Sí, funcionó? ¿Yo? Ah, No, no, no. Ya, sí, profe. entonces, Me debería agregar unas tablas, libros, préstamos y usuario, ¿no? sí. Sí, sí, las veo acá a la izquierda. Ya. En Entonces el- hagámoslo de esa forma porque es más rápido. Entonces, mira, el archivo que les envié por Zoom, que se llama biblioteca.sql, ese descárgalo y ábrelo en SQL con esta carpetita de acá. Ya, lo que pasa es que yo estoy en la tablet por Zoom y en el computador descargando. Entonces ahí ya, pero después lo hago por último. Pero si la deja explicar en la grabación, la continúo. Pero lo tienes, changos. No, es que después lo tendría que hacer después de clase, descargar por acá en el computador todo Ya. para poder acceder. Bueno, mira, en todo caso se puede hacer de dos maneras, con ese archivo SQL que te mandé o con el archivo MDB, que se llama igual, biblioteca, que también les había enviado y que está en el portal. ¿Ya? La diferencia es que tienes que seguir un proceso con ese, que está en la diapositiva, con el MDB tienes que seguir un proceso. En cambio, con el SQL, simplemente lo ejecutas y listo, súper fácil. Y lo voy a ¿Ok? hacer por el que ejecuta mejor. Ya, entonces ese simplemente lo abres acá, ¿cierto? Lo buscas, lo abres, se va a abrir esta ventanita y le das aquí a ejecutar. Y eso es todo. Bueno, y aprovechando que estamos aquí, em, y como nos queda poco tiempo, no vamos a avanzar con la materia, así que vamos a ver esto de código nomás y vamos a terminar con eso. Vamos a echarle un ojo a este código para que lo vayan entendiendo. Porque este código que está aquí no lo vamos a usar. Porque, como les dije recién, eh, cuando importamos la base de datos de biblioteca, que era de Access, ¿cierto? Hicimos todo un proceso mediante ventanita y un asistente. Se crearon automáticamente estas tablas que están aquí, libros, préstamos y usuarios. ¿Ya?
y también automáticamente se cargó todos los datos que son estos que están acá. ¿Ya? Pero todo eso que hicimos fue código, solo que nosotros lo hicimos con clics, gracias a SSMS, pero por debajo la aplicación lo que hace es convertir todo eso en código. Y este es el código que usa para crear la base de datos, las tablas, filas, columnas y datos, y insertar los datos. ¿Ok? Entonces, le vamos a echar una mirada porque esto generalmente no lo vamos a ver. Entonces, aquí este código quizás no lo van a entender, pero yo se los voy a explicar porque para usarlo o para tenerlo claro en algún momento. Entonces, lo que dice este código es lo siguiente. Este use es para que use la base de datos que se llama biblioteca, que ya teníamos creada de antes, y todo lo que se ejecuta debajo de este use está dentro de esa base de datos, biblioteca. ¿Ok? Esto de aquí son puras configuraciones. Esto es interesante. Cuando yo le voy aquí, le doy ahora sí. Ay, ya, ¿están ahí, cierto, muchachos? Sí, sí. Ya, Y Profe, profe, sorry, que se me corta el internet, entonces. Pero profe, quizás mañana, debería sacar la cámara que tiene usted para que le consuma menos ancho banda. No se le pegue. pero es más bonito con cámara, ¿no? Ya, no, si ya sé que soy feo, no me quieres ver, ya, lo tengo claro. Ya, pero, no, sí, es que estoy en el router está en el segundo piso y estoy en el primero. Pero mañana vuelvo a mi casa y ya debería, la otra semana deberíamos tener internet más estable. Ok, lo que les contaba, el código que usa SQL para crear la tabla es el create table, que necesita el nombre de de la tabla que estamos creando, libros. Y dentro de este paréntesis que está aquí, van las columnas. Todo esto que está aquí son puras columnas. Y la configuración, obviamente, de las columnas. Ya, la primera columna, que es código del libro, es del tipo tinyInt, que significa, es un tipo de dato que está separado en dos. Int, que viene de entero, o sea, es un número entero, el código del libro es un número entero. Y tiny significa que es pequeño, de 1 a 20.000, algo así. ¿Ya? Y su valor por defecto es vacío. Eso significa null, vacío. ¿Ya? Que igual lo van a ver harto, ese null que está ahí, lo van a ver en muchas partes. Así que ojo con eso. Luego viene el nombre del libro, que es la segunda columna. Ya, ese es su nombre, que es de tipo nvarchar. Y nvarchar significa, primero, el char que está ahí, que ustedes ven, vienen de character, que significa letras en inglés, de ahí viene ese char. Y el var es de variable. O sea, al final es un campo de texto que es variable en su longitud, pero tiene un máximo, y ese máximo de letras que puede tener es 60. Y el valor por defecto, si es que no se agrega ninguno, es también vacío. ¿Ya? Y los demás son lo mismo. Aquí eso es texto, 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 texto. Estos son enteros y este es de tipo money, que también es un número. ¿Ok? Y luego de eso viene la otra tabla, que es lo mismo, ¿cierto? Los nombres, este es int, quiere decir que no es un tiny int, no es chiquitito, puedes tener un número bien grande. Este es más interesante porque la fecha es del tipo date time, o sea que tiene fecha y también hora, ¿ya? Y después viene la otra tabla que tiene también las distintas nombres de las columnas. Esta, por ejemplo, código del usuario es de entero y todo el resto son texto, excepto por la fecha de nacimiento, que es del tipo fecha, fecha hora. ¿Ok?
No sé si a alguien le va a interesar la hora de nacimiento, pero lo crearon así. Yo no lo hubiese hecho solo con date. ¿Ok? Y después de eso, que están creadas las tablas, viene todo esto que está aquí, que son solamente para agregar datos. ¿Ya? Y se lo montan. Y todos esos son la misma instrucción, que son insert. Pero fíjense que va agregando datos con el insert uno por uno. ¿Ya? Por eso hay un montón de insert. Entonces, lo que hace esto, si se fijan, es primero poner la instrucción de insertar datos. Después viene dónde lo estoy insertando, que es el nombre de la tabla. Después de este paréntesis de aquí, le estoy diciendo qué datos voy a insertar, ya que son al final los nombres de las columnas. Hasta aquí, todas las columnas que quiero insertar. Y después vienen los valores que les voy a dar a esos datos, o sea, a esas columnas que nombré recién. Donde estaba el código, el nombre del libro, la editorial, el autor, etcétera. ¿Ya? Y todo eso se repite. Aquí arriba son libros, acá son pedidos y aquí son usuarios. Entonces los usuarios, si nos fijamos, los valores que se agregan son el ID, el nombre, el apellido, el root, la dirección, la ciudad, etcétera. ¿Qué significa la N antes del dato? Buena pregunta, no lo sé. No sé qué significa, pero yo supongo que es para darle un formato especial y para que la base de datos sepa que es un texto. Pero si se lo sacas, yo no le encuentro ninguna diferencia. De hecho, nunca lo he usado y tampoco lo vamos a usar en clases. Pero yo supongo que es un formato nomás. Yo Tiene que ser pensé un lo formato. mismo, pero fíjate que usa la N para todos los tipos de formato. Sí, para todos los textos. Todos los No, textos tienen una N. Bueno, estos también. Mm, sí, yo creo que es eso, un formato que le está diciendo que este dato que está aquí es de tipo N, que no sé qué será, un texto entre comillas o algo así. Pero aquí hay hartas cosas que no vamos a usar, hay muchas, por ejemplo, complementos como este de aquí, que no los vamos a usar. Estos paréntesis cuadrados tampoco los vamos a usar, ¿ya? Porque hay otras formas de hacerlo que yo creo que son más sencillas. Estos paréntesis cuadrados se usan más que nada para encerrar un texto y definir que es un valor completo. Aquí no tiene sentido en este, porque es una sola palabra, pero en el de acá sí. Nombre del libro. Si no pusiéramos este paréntesis cuadrado, entonces SQL va a pensar que nombre es una columna, del es otra columna y libro es otra columna. O nombre es una columna, esto es una instrucción y esto es otra instrucción. Entonces, para que no se pierda SQL, se tiene que encerrar en paréntesis cuadrado. Yo prefiero usar doble flomilla, que creo que es más fácil. Ok, pero no se preocupen si no lo entienden bien, si tienen dudas, cualquier cosa de ese estilo, porque esto lo vamos a ir viendo clase a clase. De hecho, el insert, creo que el insert es lo primero que vamos a ver. ¿Ya? Porque al crear tablas, obviamente, no podemos hacer consultas si no tenemos datos. Y para ingresar un dato a la tabla tenemos que hacer inserts. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ver en las próximas clases. Yo creo que un par de clases más el próximo jueves puede ser. Eh, y eso, no sé si hay dudas, alguna pregunta respecto a esto. ¿No? Miren, les doy unos últimos ejemplos. Aquí teníamos una consulta súper sencilla que fue la que les expliqué al principio. Pero estas consultas pueden ser más eh, avanzadas y aquí ustedes van a ir aprendiendo también cómo hacerlas. Por ejemplo, podemos hacer un select del nombre y el apellido de la tabla, eh, ¿cómo se llama esta tabla? Usuario.
Entonces, solo... es apellidos el nombre, apellidos. ¿Ya? Y en ese caso solamente traemos esos dos datos. Si lo quieren por orden alfabético, por ejemplo, pueden hacer un order by apellido. Sí. Y ahí están ordenados de mayor a menor. O sea, desde la Z a la A. Si lo quieren de la A a la Z, colocan ahí y lo ejecutan. Si quieren saber cuáles son los préstamos que pidió su usuario, pueden hacer un join de préstamos. Uy. Voy a sacar esto de aquí. Ah, no me acuerdo un código del usuario es igual a eh, estoy haciendo esa selección de una para ver cómo se llaman también se llama código del usuario. Entonces, aquí le vamos a colocar U, acá le vamos a colocar P, aquí le vamos a colocar U, punto, y acá P, punto. Código del usuario. Y acá vamos a sacar ah, nombre. Número pedido, vamos a colocar. Número de pedido. Hay un error ahí, parece. Código del usuario. Eso Tienen la P es. dentro de las llaves. O sea, la U, perdón, dentro de la Sí, eso es, exacto. Ahí. Voy a sacar ahí el nombre del libro que está pidiendo el usuario. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es agregar la tabla de libros eh, y agregar la clave código del libro para que sea igual a los pedidos y acá coloco nombre del libro, recurso y eso debería, ahí está. Entonces con eso tengo un reporte pequeñito ya del nombre y el apellido de las personas que pidieron libros con el número de pedido y qué libro fue el que pidieron. ¿Ya? Y todos esos datos están en distintas tablas. Estos dos primeros están en las tablas de usuario, este está en la tabla de pedidos y este está en la tabla de libros. Pero con este código, que yo sé que no lo entendieron, que no saben qué significa, pero eso es lo que ustedes van a lograr de aquí al final del curso. Si lo quieren ordenado por nombre del libro, lo colocan ahí. Y tenemos ordenado por orden alfabético del libro. Así que eso es, esto es lo que ustedes tienen que lograr de aquí al final del curso. Quizá no lo entiendan ahora y lo ven súper complicado, pero se van a dar cuenta que no es tanto. Una vez que hagan hartos ejercicios. ¿Ok? Una consulta, Dime. ¿las tablas se conectaron entre sí a través de los keys de manera automática o con ese código de alguna manera lo hiciste eso? No, fue con el código. Estas tablas no tienen conexión, porque el modelo de datos que se generó eh, con esta base de datos, que no viene de SQL, sino que viene de otra base de datos, no están las conexiones hechas. De hecho, ni siquiera tiene clave, FK o PK ni nada de eso, es simplemente datos en tablas. Entonces, lo que tuve que hacer yo para poder conectar las tres tablas es decirle con código cuáles son las conexiones. Y las conexiones son estas. Entonces, le dije que mi tabla usuario, que la una con préstamos a través de este join, esa es la instrucción de unión, y el código que se repite en ambas es ese. Por eso tengo que ponerle que cuando pille el código usuario en una tabla, que es la de préstamos,
tiene que ser igual al del usuario, al código del usuario, de la tabla del usuario. Cuando eso coincida, entonces quiere decir que ese préstamo pertenece a ese usuario. Y lo mismo acá. ¿Y la U y la P qué es lo que son? La U y la U es de usuario, la P es de pedido y la L es del libro. Son alias que yo les di a cada una de las tablas. La de usuario les di un alias o un sobrenombre U y a la de préstamos les di el sobrenombre P. ¿Por qué? Porque si no, tendría que escribir aquí préstamos, punto, y acá también usuario. Y eso es mucho. Otra vez se cayó. Ya volvió. Ya. Muchachos, ¿están ahí? Aquí estamos todavía. Sí, sí. Ahora sí, aló, 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 aló. ¿Pero se escucha? Aló, aló, aló. Ahí sí. ¿Sí se escucha? Ya. No sé en qué quedamos porque se cayó dos veces, así que. Y no sé si la pregunta que habían hecho al final, ¿Qué significaban las letras, la P, la U? Y ahí empezó usted a explicar de lo que significaba. que solo es sobrenombre, sí. Sí. Sí, pero como les digo, todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso. No sé había otra pregunta en el chat que decía cómo se cargan los datos de una base. No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con ir ingresando los datos desde un Excel? ¿Desde una aplicación a mano? Porque lo que vamos a aprender nosotros es cómo hacerlo a mano, ¿ya? Para que ustedes conozcan el código. Pero les dije en la clase anterior también que generalmente eso no se hace, sino que se hace a través de aplicaciones de las compañías que definen cuáles son los datos que se cargan en la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, la aplicación del banco, donde uno va al cajero automático y saca plata, toda esa información del nombre, del root, de la cantidad de plata, la fecha, todo eso se manda a la base de datos a través de la aplicación que está instalada en el cajero. Es el cajero el que recopila todos esos datos, lo ordena, lo limpia y lo manda a la base de datos. Ya, ahí no hay, se programa nomás, no hay interferencia de los usuarios. Ok, no sé si hay más preguntas para que vayamos finalizando, ya que se puso medio inestable el Wi-Fi. No, yo voy a terminar con la grabación que va a mandar. Ya. Lo Bueno, que se hizo ahora, perdona, lo que se hizo ahora de cargar las tablas y todo eso, ¿se queda guardado automático o hay que guardarlo de alguna manera en el SSMS? no, no, es automático. Ahora, cada dato que uno ingresa a la base de datos, como lo vimos acá, se hace a través de un insert. Estos inserts que están acá. Y cada vez que se ejecuta un insert, eso queda guardado en la base de datos. O ¿Ya? sea, Así me que refería a que, bueno, ahora como terminamos, yo voy a cerrar el SSMS y lo que hicimos ahora queda guardado, imagino, ¿no? esto
Una buena pregunta. Los datos van a quedar guardados, pero las consultas y el código, eso no se guarda. ¿Ya? Bueno, puede que se guarde temporalmente, pero si ustedes lo quieren, lo pueden guardar como archivo, igual como lo hice yo con este de acá. Ya, este código que está aquí, si ustedes lo quieren dejar para la posterioridad y estudiarlo más adelante, pueden guardarlo con este botoncito que está acá. Guardar SQL Query. Y va a quedar guardado con formato texto, va a ser un texto nomás, pero tiene una extensión SQL. Entonces, si yo pincho aquí, por ejemplo, y lo guardo aquí, clase 2, va a quedar así como SQL. Y eso ustedes lo pueden ver acá. Ahí está, clase 2. Y si le dan doble clic y lo abren con algún editor de texto, por ejemplo, bloc de notas, van a poder ver el código como texto, porque al final es eso nomás, texto. Y de la misma manera, después van a poder, si yo cierro esto, van a poder abrirlo con esta carpetita de acá y cargar su query. Aquí está. Y volver a ejecutarla. Ojo que cuando tienen hartas instrucciones aquí, si ustedes no seleccionan nada y presionan ejecutar, se ejecutan todas. Si ustedes quieren ejecutarla una por una, seleccionan lo que quieren ejecutar y solamente se ejecuta lo seleccionado. ¿Ok? Para que tengan cuidado con eso. Sobre todo cuando tengan inserts. ¿Ya? Eso es. ¿Más preguntas? ¿Más consultas? Perfecto, profe. Ok. Entonces, dejamos la clase hasta aquí. Yo les voy a mandar las diapositivas de la clase anterior y esta clase, más los archivos que ocupamos hoy día de SQL para que los tengan por si acaso los quieren echar un vistazo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ya Gracias, muchachos, profe. terminamos, terminamos por hoy. Nos vemos la próxima semana. Eso sí, espero que esté más estable el internet. Así que nos vemos. Chao a Ya, hasta la todos. Chao. próxima. Gracias, Gracias. profe. Chau, Chao. Chau. chau.